Dios te bendiga grandemente donde quiera que estés, que sea la mano de Dios bendiciendo tu vida. En este día yo quiero hablar del libro de Juan, capítulo 3, versículo desde el 26 en adelante. Y aquí nos habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre usado por Dios, el hombre el cual le preparó el camino al Hijo de Dios llamado Jesús. Él, cuando vino en su mensaje predicando por el desierto, dice la Biblia que venía predicando y decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Dios usó a este hombre. Propósito de Dios con Juan el Bautista era preparar el camino a Jesús, enderezar al pueblo de Israel, traerle una palabra de arrepentimiento para que el pueblo de Israel vuelva nuevamente a los brazos de Dios o vuelva a traer su corazón a Dios. Y este fue el propósito por el cual Dios permitió que Juan el Bautista naciera. O sea que cuando Dios permite que alguien nazca en esta tierra, lo hace con un propósito. Y eso da a entender que Dios tiene un propósito con todos los seres humanos. Aquí la Biblia enseña en el capítulo 3, versículo 26, dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Al pasar el tiempo, ya cuando Juan el Bautista había predicado, había bautizado también a muchas personas, incluso ya había bautizado a Jesús, y ya su fama se había conocido, ya el nombre de Juan el Bautista era conocido por muchos lugares. Ya antes de Juan el Bautista ser encarcelado, aquí la Biblia nos enseña que los discípulos de Juan vinieron a él y le dijeron: Rabí, o sea, maestro, el hombre que tú dijiste, que tú dabas testimonio de él, que tú dijiste que tú no eres ni digno de desatar la sandalia, el calzado de sus pies, la gente viene a él y él bautiza a la persona. Y Juan le dice a ellos, respondiendo Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, cuando esos hombres, los discípulos de Juan, vienen a él diciéndole lo que Jesús estaba haciendo en otro lugar, y que ya la gente no venía a Juan el Bautista, o sea, ya no venía a él, sino que iban donde Jesús, el mismo Juan el Bautista le responde y le dice: nadie puede hacer nada en esta tierra si no es Dios quien se lo permite. O sea, en pocas palabras, Juan le está diciendo esa palabra a sus discípulos cuando le dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, nosotros no podemos hacer nada o no podemos recibir nada si no es Dios en los cielos que permite que nosotros lo hagamos o que recibamos algo. También Juan el Bautista le dice: vosotros mismos me sois testigos que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Aquí nuevamente Juan el Bautista le recuerda a sus discípulos, porque en varias ocasiones Juan el Bautista decía: yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, yo simplemente soy alguien que vino delante de él para preparar el camino. Y una vez más aquí él les recuerda a sus discípulos cuando le dice: ustedes son testigos que yo decía que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y como dije ahorita, el propósito de Dios con Juan el Bautista era enviarlo primero que Jesús para que la predicación de él traiga el corazón del pueblo de Israel hacia Dios. Y es por esa razón que aquí Juan el Bautista nuevamente les recuerda a ellos las cosas que él decía acerca de que él no era el Cristo. Él no era que tenía que morir, sino que era alguien enviado delante de él. Pero hay una palabra aquí que Juan el Bautista le dice a ellos y le dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo
está cumplido. Lo que Juan el Bautista quiere decirle a sus discípulos es que en aquellos tiempos, la persona cuando iban a hacer una boda, estuvo investigando acerca de este versículo y dice que el amigo del esposo era el encargado de preparar ciertas cosas a la boda. Era el encargado de preparar para que ya cuando llegue el esposo encuentre muchísimas de las cosas que se tenían que hacer en la boda, ya el esposo al venir le encontrara lista. O sea, era el amigo del esposo que se encargaba de hacer eso. Y aquí Juan el Bautista lo que le está enseñando eso con algo que ellos conocían ya, diciéndole que el que tiene la esposa es el esposo. O sea, que Jesús era el Cristo. Que Jesús, aunque esté bautizando más personas que él, eso no tiene ningún problema. Sino que, dice aquí, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. O sea, ya Juan el Bautista le está diciendo a ellos, yo me gozo solamente al escuchar la voz del esposo, porque yo me encargué de prepararle el camino a él, o me encargué de prepararle la boda al esposo, y yo me gozo solamente al escuchar que ya el esposo viene, o que ya el esposo viene a la boda, o que ya el esposo viene y está tomando su lugar que le corresponde. Yo simplemente me gozo al verlo, me gozo viendo a Jesús, me gozo viendo que Jesús me está bautizando. En pocas palabras le quiere decir eso. Yo me gozo solamente viendo que ya las personas no vienen a mí a ser bautizados, sino que van a donde Jesús y van donde sus discípulos a ser bautizados. Yo me gozo solamente al escuchar la voz del esposo. Igual le dice aquí, así pues mi gozo está cumplido. ¿Por qué? Porque yo le preparé la boda al esposo. Y ya cuando veo que el esposo viene, escucho su voz, yo me alegro porque ya yo hice mi trabajo. Ya yo veo que Cristo está haciendo su función y ya me doy cuenta que la función que el Padre me encomendó a hacerla, ya la hice. Y yo me gozo solamente viendo que ya Jesús está iniciando su ministerio. O sea que Juan el Bautista nos enseña a nosotros para este tiempo que cuando Dios esté usando a otra persona y ya quizás en tu momento Dios te usaba y Dios está usando a otra persona quizás por encima de ti para usar esa palabra, que no es la correcta, pero que Dios está usando a una persona, al igual que tú quizás, no te sienta mal que eso no cause envidia en ti, sino que eso cause regocijo porque mi Dios está usando también a otra persona para llevar su palabra, para que su propósito se cumpla. O sea que el corazón de Juan el Bautista, uno de los hombres más usados en ese tiempo, porque se está hablando de un hombre, Juan el Bautista, un hombre usado grandemente en ese tiempo que lo conocían muchas personas y Jesús venía subiendo. Pero el corazón de Juan el Bautista fue un corazón que entendió que ya su tiempo se había cumplido, que ya su propósito en la tierra era preparar el camino y que él ya lo había hecho y que para él ya su gozo se había cumplido. O sea, que al escuchar los discípulos de él que le decían, Jesús bautiza más que tú, eso no hizo que el corazón de Juan el Bautista se dañara. Pero puede ser que en estos tiempos Dios use a otra persona y ya no te esté usando a ti, que eso no sea un motivo para tú endurecer tu corazón, sino orar y darle gracias a Dios por aquella persona que Dios está usando en su momento o en este momento. Y hay una palabra en el versículo 30, una palabra que es la que rompe con todo y dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. O sea, Juan el Bautista le está diciendo a sus discípulos que vinieron a decirle que Jesús bautiza más discípulos que tú y todos vienen a Él. Él le está diciendo a sus discípulos, es necesario que Él crezca. O sea, es necesario que ya Jesús inicie su ministerio y que la gente vaya a Él a ser bautizado y que Él haga su propósito. Y es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ya yo me siento bien escuchando que Jesús está haciendo su propósito. Yo me siento bien y es necesario que Él crezca, que a Él lo conozcan. Es necesario que Él haga señales, milagros y prodigios. Es necesario que todo eso pase, pero que yo baje.
Es necesario que a Él lo conozcan, pero que ya a mí no me conozcan. Es necesario que ya Jesús sea visto por todas las personas y que toda la gente vayan a Él, pero que ya no vengan a mí. Esa palabra que hay aquí, la que Juan dice, la que Juan pronuncia, que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, no es muy casual usarla en estos tiempos, porque todas las personas quieren ser usadas por Dios y eso no es malo, pero ya cuando tú quieres que Dios te reconozca a ti solamente, cuando viene una persona subiendo y meterle el pie, como se dice, para que no suba o para que Dios no lo use, eso es lo malo que muchas veces nosotros hacemos. Y aquí Juan el Bautista nos está enseñando a nosotros, nos está enseñando que nosotros tenemos que tener un corazón humilde, un corazón sensible, un corazón que reconozca cuando Dios está usando a otra persona y apoyar ese ministerio. Es una enseñanza bien grande que Él nos da cuando pronuncia que es necesario que Jesús crezca. Ya es necesario que a Jesús lo conozcan y que a mí no me conozcan. Ya es necesario que la gente vaya donde Él a ser bautizado y que no vengan donde mí. Porque ya yo hice mi trabajo, ya mi gozo está cumplido. El yo prepararle el camino a Él para que Él ahora siga adelante en su ministerio. ¿Y cuál es el mensaje de este día? Que tenemos que reconocer cuando Dios está usando a otra persona y apoyarlo. No ponerle el pie, como se dice, para que ese ministerio caiga, sino que como estamos trabajando para un mismo Dios y con un mismo objetivo y con un mismo propósito, lo correcto es apoyar a aquella persona que está iniciando en su ministerio que Dios le ha dado. Así que mi hermano, usted que me ve, me está escuchando, comparta este mensaje con aquella persona que usted entiende que necesita esta palabra. Te dejo con esto. Dios te bendiga.